Hola, mis queridos acásicos. Eh, Muchas gracias a todos por vuestra acogida de mi primer vídeo, por vuestros comentarios. Los agradezco todos, alguno a lo mejor no he podido contestarlo, pero lo haré todo a su tiempo. De todas formas, eso, muchas gracias a todos por vuestro comentario, por vuestra acogida. Y bueno, pues lo prometido es deuda, vamos a seguir avanzando en estos vídeos que espero que os sirvan y os vengan bien para vuestro desarrollo personal, para vuestro crecimiento y para que vuestra vida cada vez sea mejor. Hoy, siguiendo un poco con el hilo del primer vídeo, en ese despertar que tenemos, eh, cuáles son las fases más o menos, por qué se producen esos cambios cuando nos enfrentamos en nuestra vida a un proceso traumático o a un acontecimiento inesperado que trunca absolutamente todos nuestros proyectos ya iniciados o ya estudiados. Como comentaba, yo estoy aquí hoy hablando de estas cosas porque en su momento, hace ya 10 años, la muerte de mi hermana me provocó un gran dolor. Por lo tanto, para mí ese fue el, el tope, el revulsivo, el shock para que provocó mi proceso de cambio. Cuando se produce estos acontecimientos, que no sé por qué, y desgraciadamente parece que tenemos que aprender a evolucionar o a despertar de esta manera, tiene que ser por un golpe fuerte, porque si no por las buenas o comentarios que podamos ir haciendo, no, no atendemos a esas razones. Entonces a veces el cuerpo, la vida, nuestra propia salud nos da un toque de atención y nos dice que no vas por buen camino. Y ese acontecimiento, ese shock, eso que a cada uno se da de distinta manera, hace que nos paremos y nos planteemos eh, qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que tengo que hacer. Esa fase inicial que yo llamo, que yo llamo porque se llama o lo llaman así los que antes que yo o evolucionaron y despertaron. Este paso primero inicial es el despertar. Y es un despertar a la conciencia, porque algo comienza a cambiar en nosotros. Verdaderamente, en mi caso, el dolor de la pérdida de un ser querido, muy unido a mí, es un dolor imposible de quitar, hizo que todo mi esquema de creencias, yo pertenezco a una familia muy católica, muy religiosa, y mi sistema de creencias, porque lógicamente cuando te enfrentas a una enfermedad, a un proceso de estos, sobre un ser querido, tú pides a Dios, a ese Dios en el que has depositado tu fe y tus creencias, que cure, que sane, que saque de ese momento a ese ser querido. Cuando esto no ocurre, pues, lógicamente el primer choque es contra tu fe, contra tu creencia. Algo se rompe. ¿Por qué no me has hecho caso, Dios? ¿Por qué no has atendido mis peticiones? Y este romper la fe, este quebrarse tus creencias, quizás es el impacto más tremendo que ocurre. Porque claro, toda tu vida, todo tu sistema de creencia, de entendimiento se derrumba. Porque si esto, que es lo más importante, no es cierto, porque lo dudas ya, porque dejas de creerlo,
todo lo demás, que es menos importante, pues también se quiebra. Y comienza en ese despertar, en ese brusco despertar, comienza la búsqueda. Porque al despertarnos a la conciencia, todo empieza a cambiarse. En primer lugar, porque empezamos a cuestionarnos todo lo que hasta ese momento era la base de nuestra manera de ser, de nuestra manera de ver la vida, de nuestra manera de enfocar los problemas. Cuando todo eso se derrumba, pues te quedas un poco desvalido, ignorante de lo que tengo que hacer, cuál es el paso siguiente. Si esto no vale, ¿dónde me acojo? ¿Qué es lo que creo si esta creencia no es válida? Entonces esa búsqueda comienza de una manera muy interior, porque buscas el alivio, buscas el consuelo, buscas la respuesta a todas esas preguntas que de repente han empezado a surgir. Los cambios, lógicamente, no se producen espontáneamente, no es algo de dejo de creer, pues voy a creer otra cosa, voy a hacer esto otro, no. Eso no ocurre así. Es lento, es un proceso, digamos, tranquilo, sosegado, paciente, pero intenso, sin tregua, sin descanso. En cualquier momento que tenía, cualquier rato, después de trabajar, afortunadamente empezaba en la época del internet, ya existía internet, ya existía la tablet, ya existía el ordenador. Entonces, ese amplio abanico de conocimiento que es precisamente YouTube, que ahí encontré a grandes maestros, grandes conferencias, Wayne Dyer, Deepak Chopra, Sergio Fernández, en el crecimiento, en el desarrollo personal, Emilio Carrillo, unas conferencias extraordinarias que me sacaron y me respondieron a muchísimas preguntas. Escuchar a estas personas dar su parecer, su opinión, su entendimiento, porque también ocurrieron, también pasaron por el proceso que yo estaba pasando, me sirvió de mucho. Entonces esa búsqueda, que ya digo, no es espontánea, no es voy a leer esto, voy a escuchar esto y ya está, ¿no? Porque la duda sobre algo que ha estado en ti, además, depende del proceso también, de cuando llega tu despertar, pues si te ocurre a los 20 años, no es igual que a los 50, que me ocurre a mí, ¿no? Porque ya llevas media vida o más de media vida con una manera de ser, con una manera de comportarte, con una manera de ver, de entenderlo todo. Y si de momento todo eso, en un momento, se derrumba, pues claro, es más difícil poder enfrentarse a esos cambios, ¿no? Entonces esta búsqueda que yo inicié, en mi caso, esta búsqueda que se inicia después del despertar, para mí fue muy intensa, fue un alivio porque escuchaba, entendía respuestas, me llenaban y me satisfacían esas respuestas y poco a poco fui construyendo nuevas creencias al amparo siempre, con la condición siempre de que esas creencias no pueden ocupar la base del quién soy yo. Porque cualquier sistema de creencias, cualquier creencia puede ser errónea. No es escuchar a un maestro, a una persona que ha pasado, porque es su experiencia como persona, su experiencia como dolor, su experiencia frente a la muerte, su experiencia frente al amor. No es mi experiencia frente a esos mismos factores. Yo soy otra persona, yo tengo otras formas, otras maneras, he sido educado de
posiblemente de diferente forma, con lo cual no nos vale. Y lo que yo os pueda estar explicando en este momento pueden ser pinceladas de ayuda, pero en ningún caso pueden establecer una creencia de sí, esto es así. ¿Vale? Y entonces todo lo demás ya no vale, ¿no? En el universo, en la creación, en la conciencia que somos, todo, absolutamente todo es válido y todo es posible. La realidad que vivimos, la vivimos porque la creamos nosotros así, basándonos precisamente en estos sistemas de creencias, en estos patrones, envuelto en el condicionante de que vivimos en una sociedad que nos influye inevitablemente y por lo tanto intercambiamos y nos interrelacionamos con todos los dramas, con todas las alegrías, con todos los amores de esta sociedad que nos está envolviendo. Pero esto no quiere decir que lo que estemos viviendo, lo que estemos viendo, la realidad que estamos sintiendo, sea la correcta o sea la cierta. Todo esto es un holograma. Yo lo comparo, como han hecho muchos, que también es cierto, comparo con la película Matrix. Estamos viviendo una realidad que ha sido creada por nosotros mismos pero que no es la real. Hay otra realidad. Esa es la realidad real, lo cierto, lo correcto. Pero estamos aquí para experimentar, por lo tanto, para que el experimento en este holograma que es la vida tenga los resultados necesarios y perfectos, la realidad está alterada. Esto que parece confuso y que en realidad es bastante difícil de explicar, debemos dejarlo abierto. Por eso digo que ningún sistema de creencias debe aferrarse a nuestra realidad y a nuestra manera de ver las cosas. Si mañana cualquier otra experiencia, cualquier otro movimiento en mi vida me quiere o me debe hacer ver otra situación, mi creencia no puede limitarme en aceptar esos nuevos cambios. Porque lo que hace una creencia es limitarte. Las creencias, sobre todo las limitantes, porque hay creencias que son, digamos, más blandas, pero hay cualquier sistema de creencia, lo que hace la creencia es limitarte. Por ejemplo, evidentemente, mi férrea creencia en Dios elimina cualquier otro condicionante donde todo lo que ocurre en mi vida no está motivada por ese Dios en el que yo deposito mi creencia. Por lo tanto, tanto lo bueno como lo malo, el responsable es ese Dios, que encima, dentro de mi creencia, de esa creencia que yo tenía, era un Dios externo, era un Dios visualizado en un cielo, en un paraíso, donde para mi bien siempre, porque la creencia de la religión o de las religiones siempre es para bien, es si me manda un castigo es porque me he portado mal, ¿no? Entonces esa creencia, que no quiero extenderme en este tema religioso, esa creencia en ese Dios me impide ver otras realidades. Entonces, sistemas de creencias abiertos. Evidentemente, nuestra mente y nuestro sistema de reencarnación nos hace tener creencias. Pero cualquier sistema de creencias tiene que ser abierto. Tiene que estar, tienes que estar dispuesto a modificarlas si los acontecimientos que ocurren en tu realidad que estás viviendo te lo van indicando. Entonces,
abrir a que puedas estar equivocado en una creencia es poder modificar esa creencia y adaptarla a la realidad que en ese momento empiezas a vivir. Insisto en que esto es un tema un poco complejo y que probablemente en otros vídeos analice más detenidamente. Despertar, búsqueda y lógicamente en esa búsqueda, escuchando conferencias, leyendo libros, buscando respuestas, esa búsqueda van promoviendo, van amparando y van realizando un cambio en mi vida, un cambio en mis creencias. Dejas de ser tan ortodoxo, ya sea a nivel religioso, ya sea a nivel político, ya sea a nivel social, ya sea en todos los niveles. Dejas de ser tan ortodoxo porque te dejas llevar por el devenir. Empiezas a entender que la realidad que vives la fabricas tú y que en esa realidad no tiene por qué existir el odio, ni los límites, ni todo esto que cualquier creencia puede hacerte radical, ya sea política, religiosa o social, como estaba diciendo, o incluso emocional. ¿Vale? El amor libre, el amor incondicional, es la energía de la creación. El amor incondicional es un amor libre, es un amor que alcanza absolutamente todo, que no pone condiciones. Por eso es incondicional. Y ese amor que no pone condiciones para amar o ser amado es el amor al que hay que prestarle atención. La búsqueda y ese cambio que es la búsqueda y ese despertar empiezan a hacer, me llevan al que se mete en este proceso a un avance con nuevos conocimientos. Abrimos, lógicamente, nuestra mente, nuestro entendimiento a descubrir nuevas realidades y empezamos a darnos cuenta que verdaderamente la vida depende del color con el que lo mires, ¿no? Del cristal con el que lo mires. Y si lo miras desde un punto de vista de compasión espiritual, de amor incondicional que estaba diciendo, verás que la vida tiene tonalidades, que la vida que vemos tiene sus contrastes, que en todo acto perverso puede esconder un acto de amor, que no justifica nada, por supuesto, pero sí que nos enseña a ser compasivos y a tratar de ver y entender la vida y la realidad que vivimos de otra manera. Este despertar, búsqueda, este cambio que empieza, nos lleva al siguiente paso, que es la apertura, porque aprendemos a no cuestionar, a no porfiar, a no dudar de que todo en el universo, todo en la creación es posible. Cualquier realidad que podamos experimentar es posible. Incluso cualquier realidad que queramos experimentar es posible. Porque nosotros somos los co-creadores de la realidad que vivimos. Nosotros. Porque en el despertar tomamos conciencia de que en realidad formamos parte de esa conciencia. De que en este proceso de evolución individual hay un proceso de conocimiento con la verdad,
con una verdad que es muy amplia, con una verdad que es infinita. No es mi verdad, es la verdad. El que quiere creer en un Dios, perfectamente válido, es posible. Un Dios exterior, en un Dios que puede ser bondadoso y que, como cualquier padre que reprende a su hijo, puede reprendernos a nosotros. Todo esto puede ser válido, no es censurable. Pero la verdad que yo me aferro a mi verdad, a ese cambio, a este proceso que me ha dado, me doy cuenta de que yo soy co-creador de la realidad que yo estoy viviendo, de mi realidad. Yo soy co-creador de mi vida, de mi abundancia, de mi amor. Y siendo co-creador de todo eso, me identifico con el Dios que crea. Por lo tanto, en la definición y, digamos, encapsulando un poco la definición, diría como decía o he oído decir a Emilio Carrillo, que lo explica mucho mejor que yo. Yo soy Dios. Y como decía al que cita muchas veces Emilio Carrillo, ese místico sufí que le mataron 3 veces por decir precisamente esto, es yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Porque mi yo, el yo que me limita, el yo que me hace estar ciego, el yo que me confunde, es mi ego. Y cuando aparto mi ego, cuando lo pongo a un lado, el yo que aparece es el yo compasivo, es el yo comprensivo, es el yo amoroso, que no tiene miedo a la muerte, que no tiene miedo a la vida. La vida y la muerte, por cierto, en esta realidad dual que vivimos, forman parte de lo mismo. Es en realidad lo mismo. No puede existir uno sin lo otro. No podemos vivir sin morir. Y no podemos morir sin vivir. Por lo tanto, aceptar la muerte es aceptar la vida. Que también hablaremos en otros vídeos de estos procesos. Por no alargarme mucho más y hacer esta hipnosis que estoy haciendo en este vídeo, el despertar nos lleva a la búsqueda al cambio, el cambio a la apertura y la apertura al ser, que es nuestro mayor descubrimiento. Porque cuando vas completando este proceso evolutivo de crecimiento personal, digamos que llegas a esta última fase, por decir última fase, porque la búsqueda, el despertar, el cambio, la apertura no terminan. Estoy realizando una experiencia que no acaba. Esta es una de muchas de mis vidas y seguramente, probablemente, no es la última, porque somos seres infinitos y eternos. Porque al descubrirnos, al descubrir qué es lo que yo soy, quién soy, te das cuenta de que formas parte de la creación, del universo. Por poner un ejemplo, te das cuenta de que eres una gota de mar en el mar. Y este conocimiento, este descubrimiento, es lo que al final hace que el avance comience a ser mucho más suave, mucho más tranquilo, mucho menos doloroso.
Espero que todo esto que os he comentado hoy os sirva para iniciar, sin que se despierte en vosotros, o mejor dicho, sin que ningún proceso traumático os lleve a iniciar este proceso. Se puede iniciar conscientemente, despertando nuestra conciencia a nuestra conciencia. Por lo tanto, cualquier sugerencia, cualquier cosa que queráis saber, que queráis que os explique, que queráis que matice de alguna manera, en los comentarios de YouTube podéis hacerme preguntas. Si queréis, yo las contestaré a medida que las vaya viendo. Los que es la primera vez que no hayáis visto el vídeo anterior, mi nombre es Luis Beato. He desperté o comenzó mi despertar hace 10 años. Llevo 10 años en esa búsqueda, llevo 10 años en ese cambio, llevo 10 años en esa apertura y recientemente he descubierto quién soy, qué soy. Y yo os invito a partir de este proceso a integraros en este proceso para que descubráis quién sois vosotros. Si no os habéis suscrito al canal y si os gusta este ciclo de vídeos, suscribiros para que os sea más fácil el recibirlos. Muchas gracias. Namaste, mis queridos acásicos.